Hablando de su experiencia al contemplar la creación, al contemplar las estrellas y la luna, el presidente americano Abraham Lincoln dijo lo siguiente: entiendo posible que el hombre pueda mirar abajo, pueda mirar al suelo y pueda decir que no hay Dios. Pero no veo posible que un hombre pueda mirar hacia arriba, que un hombre pueda mirar a los cielos, a la creación hermosa de Dios y diga que no hay un Dios. Y eso es algo que Abraham Lincoln dijo, pero es algo que no sale de él. Es algo de que lo cual la palabra siglos antes testificaba cuando dijo en el Salmo 19, versículo 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es imposible, como Pablo nos dice en Romanos 1, que el hombre pueda tener excusa de decir que no hay un Dios, porque Él se ha revelado por medio de su creación. Sin embargo, a pesar de lo intencional que ha sido Dios al revelarse a través de su creación, el hombre se ha hecho vano en su propio conocimiento, no solo intentando ignorar a Dios en su vida, pero intentando borrarlo de la sociedad. Intentando crear un pensamiento en la sociedad de que no hay Dios, de que no necesitamos a Dios. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Y este ataque hacia Dios y su palabra inicia en lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a la creación del universo. Y viendo la narración de la creación tan espectacular como es, el hombre ha querido decir en su necio conocimiento que eso es una locura. Que eso es algo sin sentido, que alguien no puede crear así como la Biblia lo registra. Y en el centro de esta controversia acerca de la creación está la primera frase que aparece en la Biblia en Génesis 1, capítulo 1, cuando la Biblia nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa frase el mundo no la entiende, la ve como algo loco. Y hay tres palabras en esa frase que son las más controversiales para la sociedad en que vivimos, porque contienen verdades cruciales para el pueblo de Dios, que a la vez son lo que separan el cristianismo de cualquier otro dogma, de cualquier humanismo, de cualquier ateísmo y de cualquier otra religión o sistema inventada por el hombre. Y esta frase en Génesis capítulo 1, versículo 1, yo entiendo que es la frase más controversial y más atacada en toda la Biblia. Iniciando por la palabra principio. En el principio. Lo que esta palabra nos está afirmando es que aquello que fue creado, que todo tuvo un principio. ¿Qué es lo que significa la palabra Génesis? Principios o inicios. Que aquello que es creado tiene un principio, tiene un punto de inicio en el tiempo. Y lo controversial de esto que estamos afirmando, que la Biblia afirma, es que la historia de la humanidad, lo que la Biblia está afirmando es que la historia de la humanidad, que todo lo que vemos tuvo un principio y tuvo un inicio. Y esto es algo en lo cual no solemos pensar mucho. Es algo en lo cual no solemos apreciar lo suficiente, pero es algo en lo cual los sistemas de pensamiento del hombre, vano y necio, sí piensa, no solo para su propio razonamiento, sino también para atacar sobre todo la verdad bíblica, de hacer ver la Biblia desde su principio como si fuera un cuento de hadas. Y esto porque el centro del sistema de pensamiento del hombre está centrado en el mito filosófico griego conocido como la recurrencia eterna, el cual sostiene que todo lo que existe es un círculo eterno que siempre ha existido y que no va a dejar de existir, planteando de que no hay propósito de existir, no hay nadie a quien yo le tenga que responder, por lo tanto yo puedo hacer y decir como yo quiera. Y tal vez si no lo has pensado mucho, yo te voy a decir algo, a los jóvenes y a los niños en las escuelas y en las universidades, eso es lo que les están introduciendo. Ya no se habla de creación como lo vemos en la Biblia. Se habla de que todo es un sistema eterno, naciste sin propósito, puedes hacer lo que tú quieras, como tú quieras, y la sociedad debe de aceptarte.
Pero lo que la Biblia nos dice es que hay un principio. Y si hay un principio, si hay un inicio, hay dos cosas. Primero, un creador, alguien que comenzó todo, que es superior a la creación. Y hay un propósito en la creación, porque las cosas se crean con un principio. Y la Biblia no solo nos dice que hubo un principio, nos resalta mucho que hubo un creador. Y este es el mayor punto de controversia para la sociedad. Porque hay sistemas de pensamientos que plantean que dentro de la eternidad hay un comienzo, hubo un comienzo accidental, lo que plantea el Big Bang. De que sí hay una eternidad sin propósito, sin final, pero hubo un inicio, pero un inicio accidental, que no fue creado por ningún ser superior, que no fue creado con ningún propósito. Fue creado sin propósito, fue creado sin sentido y sin destino. Sin embargo, lo que la Biblia está diciendo aquí en Génesis 1:1 es que el principio no fue un accidente, no fue sin propósito, sino que hubo un diseño inteligente por un creador que es Dios. Nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La idea aquí es marcar una diferencia entre la creación y el creador. Hay una fuerza mayor, hay un autor eterno que estaba antes del principio y quien es superior a todo lo creado. Es por esto que la Biblia no nos dice, en el principio se crearon los cielos y la tierra. Es por eso que la Biblia no empieza diciendo, en el principio estaban los cielos y la tierra. Es por eso que la Biblia no empieza diciendo, en el principio se formaron los cielos y la tierra. La Biblia dice claramente, desde su primera oración, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, no hay duda, no hay cuestionante, no hay incertidumbre, que desde su inicio la palabra de Dios nos deja claro que Dios es el autor de todo lo que existe. Y no solamente nos presenta a Dios como un ser que estuvo ahí pasivamente, como alguien que estuvo ahí sin actuar, sino que nos presenta a Dios en acción. Nos presenta el poderoso y el inigualable accionar de Dios. Nos dice, en el principio Dios creó. En el principio Dios creó. No nos está diciendo en el principio Dios estaba ahí. Nos está diciendo en el principio Dios creó. Ese ser eterno, todopoderoso, se preocupó por crear algo. Y lo impactante de esta creación aquí es que es una creación literal completamente. Cuando nosotros los hombres creamos de una manera un tanto metafórica. Porque lo que realmente hacemos es lo siguiente. Nosotros tomamos sustancias y materias que ya existen para hacer una creación. No creamos de la nada. Si yo quiero hacer una mesa, yo tengo que tomar la madera que ya está creada. Tengo que buscar instrumentos que fueron creados con cosas ya creadas y hacer mi mesa. Pero cuando la Biblia nos habla aquí de que Dios creó, esa palabra creación, el significado bíblico de esa palabra es mucho más asombroso y poderoso que como nosotros lo vemos. Porque el uso bíblico aquí presenta el acto de creación sin ninguna cosa de por medio. Dios no usó sustancias o materias que ya existían. Él creó, el Señor creó todo de la nada. Y es lo que se conoce en términos teológicos y filosóficos como ex nihilo, aquello que es creado de la nada. No había materia alguna existente que Dios utilizó para crear, Él creó de la nada. Y solo nuestro Dios tiene el poder de hacer eso. Solo Él puede hacer algo tan maravilloso y tan asombroso de la nada. ¿Cómo Él hizo esto? ¿Cómo creó algo de la nada? Mediante lo que Agustín llamó el imperativo divino, por medio de su palabra. Él habló y fue creado. Solo por medio de su palabra, Él hizo todo lo que existe. Algo que nadie más puede hacer ni ha logrado hacer. Por más grande que se cree el hombre no puede crear de la nada.
Mira lo que dice Génesis 1:3 que pasó en el primer día. En el primer día nos dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el segundo día, Génesis 1:6 nos dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. En el día 3, Génesis 1:9 nos dice, dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. En el versículo 11 nos sigue diciendo, después dijo Dios, ese mismo día 3, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. El día 4, Génesis 1:14, nos dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. El versículo 5 nos dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. El versículo 24 del capítulo 1, hablándonos del día 6, nos dice que luego dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Día 1 dijo Dios, día 2 dijo Dios, día 3 dijo Dios, día 4 dijo Dios, día 5 dijo Dios, día 6 dijo Dios. No fue ni siquiera que el día 1 él dijo, creemos los elementos, y luego los otros días empezó a obrar con sus manos. No. En cada día Él, por medio de su palabra, fue obrando de la nada. ¿Quién más puede hacer eso? Dice una historia que un grupo de científicos, de los científicos más inteligentes y sabios del mundo, vino un día donde Dios y le dijeron lo siguiente: Dios, ya somos lo suficientemente sabios, ya somos lo suficientemente poderosos, ya no te necesitamos. Podemos crear lo que queramos, podemos clonar seres humanos, podemos hacer lo que nuestra mente pueda imaginar. Así que necesitamos que te vayas. Dios dice, ok, yo voy a cumplir su petición, pero me tienen que confirmar lo que ustedes están diciendo. Hagamos un intento. Creemos los dos algo. Vamos a crear algo. Ustedes, con toda su tecnología y capacidad y fuerza y sabiduría humana, van a crear algo y yo voy a crear eso mismo. Vamos a crear una mata de mango. Perfecto, se rieron. La podemos hacer. Viene Dios y dice que hay una mata de mango. ¡Paf! Grandísima, llena de mangos, todo perfecto, linda. Vienen los científicos. La podemos hacer mejor. Empiezan a buscar tierra, semillas, a tratar de unirlo. Le dice Dios, párense ahí. Yo hice la tierra, yo hice la semilla, ustedes tienen que crear. Pero que no podemos, pues ustedes no pueden subsistir sin mí. Nosotros no podemos compararnos al poderío y la grandeza de nuestro Dios. Porque como nos afirma aquí en Génesis capítulo 1, solo Él tiene el poder de crear todo lo que existe. Yo puedo pensar que soy sabio, yo puedo pensar que Dios no está, yo puedo querer ignorarlo, pero Dios no puede ser ignorado porque su creación lo proclama y nosotros somos parte de esa creación. Mira lo que dice el Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Versículo 7 del Salmo 33. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Versículo 8. Tema al Señor toda la tierra y tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Versículo 9. ¿Por qué debemos de temerle? ¿Por qué debe temerle toda la tierra? Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y se confirmó. Alabado sea el Señor. Por eso termina el salmista en el versículo 12 diciendo: bienaventurado la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurado el pueblo que ha escogido como herencia a Dios. Cuán bienaventurados somos, mis hermanos, de estar en el pueblo del Dios creador.
del Dios Todopoderoso. Ahora, viendo que el Señor creó por el poder de su palabra, a mí me deja dos cuestionantes en cuanto a toda la Biblia. ¿Cómo se conecta la creación? ¿Cómo yo conecto Génesis 1 con el hilo de redención? Con la historia, la única historia de redención de la cual nos habla toda la vida. ¿Y para qué fue su creación? Porque si Él creó y toda su creación y toda su palabra desde el inicio hasta el final es una sola conexión, debe haber un propósito eterno desde el principio. Ese plan inicial y único que Dios tuvo debe estar conectado con su creación. Y por la misericordia de Dios, tú y yo podemos tener la revelación completa de Dios, de su palabra. Y podemos ver eso en el Nuevo Testamento. Así que les invito a que vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Aquí Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, empieza a proclamar la supremacía y la soberanía de Dios Hijo, de Cristo, ya que Él era atacado por un grupo de personas o falsos creyentes que decían que Cristo nunca fue Dios, que lo veían como lo ven los testigos de Jehová hoy en día, como un buen maestro, como alguien de mucha sabiduría, pero que no fue Dios. Y Pablo, defendiendo la supremacía y la soberanía de Jesucristo, nos enseña aquí en Colosenses cuál es la conexión de la creación con la redención. Nos dice Colosenses capítulo 1, versículos 16. Porque en Él, hablando de Jesucristo, le antecede el versículo 13. Hablando de Jesucristo, Él dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en cuyo Hijo, o sea, en Jesucristo, en Dios Hijo, tenemos, estoy leyendo el versículo 14, redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual sigue hablando de Jesucristo, del Hijo, es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda la creación. Y aquí en el versículo 16 viene diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y la primera imagen que nos da aquí es en el versículo 15, que dice que Jesucristo fue el primogénito de toda la creación. Y los grupos que quieren atacar el cristianismo y la deidad de Jesucristo quieren utilizar esto fuera de contexto, lo sacan del contexto para decir que Jesús fue creado y que por lo tanto no es un Dios. Pero la palabra primogénito en este contexto no solamente habla de rango en creación, en que yo nací primero que tú, sino que habla de rango de superioridad, como es utilizada la palabra también muchas veces en otras partes de la Biblia. El Señor llama a la nación de Israel su primogénito, su nación primera. Así que básicamente aquí lo que está diciendo la palabra cuando dice que Jesucristo es el primogénito de la creación, no es que Él fue creado primero que todo, sino que Él es el primero en rango. Él es el primero en rango. ¿Y por qué es el primero en rango? Porque como sigue diciendo en el versículo 16, Cristo fue el creador. Él fue quien creó ex nihilo, de la nada, por medio de su palabra. Esto es confirmado por las mismas escrituras
en Hebreos capítulo 1, versículo 2, que nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fue Dios Hijo quien hizo todo lo creado. Cada persona de la Trinidad estuvo activa, pero quien creó fue Dios Hijo. Aquel a través de quien el trabajo de redención fue hecho, es el mismo a través de quien todo se creó. Y el hecho de que nuestro Redentor haya sido el creador de todo lo que existe, el creador del universo, hace que aquellos que hemos sido salvos podamos apreciar aún más el evangelio de salvación. Porque vemos la grandeza y podemos ver la supremacía de aquel que nos llamó a salvación, de nuestro Redentor. Y porque nos hace ver que no hay nada en la tierra que pueda aterrarnos, ya que sabemos que nuestro Salvador, aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, aquel que tomó el lugar de muerte que merecíamos, fue el mismo quien hizo todo lo creado. Por lo tanto, nada en la tierra me aterra. Y no solo nos dice Colosenses 1:16 que Él creó, que Jesús creó todo lo que existe, sino que todo lo que existe fue creado, no solamente por Él, sino que fue creado para Él. Él es el agente creador y Él es el propósito de la creación. Todo lo que existe, existe por Cristo. Eso quiere decir que todo lo que existe fue creado para mostrar la grandeza, para mostrar la gloria de Cristo. Nada, absolutamente nada en el universo existe sin propósito o para un propósito propio. Desde el fondo del océano hasta el monte más alto, desde el lugar más bajo de la tierra hasta los confines del universo, desde el lugar más frío de la tierra hasta el lugar más acalorado, desde lo más feo al ojo humano hasta lo más hermoso, todo fue creado por Él y para Él. Él es el propósito de la creación. Y esa creación te incluye a ti y a mí. Todos fuimos creados por Él y fuimos creados para Él. Él habló y dijo: creemos al hombre, porque Él vio un propósito en eso, que era desplegar su gloria. Él vio la necesidad de crear la mujer y la creó, porque Él vio un propósito en eso, que era desplegar su gloria. Cuando Dios dijo creemos al hombre, Él pensó en ti, Él pensó en mostrar la grandeza de Cristo a través de ti. Es por eso que el mismo Cristo dijo que apartados de Él no somos nada. Somos nada. Porque si Él nos creó y nos creó con el propósito de reflejarlo a Él, no tiene sentido que estemos apartados de Él. Podemos creernos sabios en nuestra propia necedad, podemos tratar de ignorar a Dios, pero no importa qué tan lejos vayamos, toda su creación, incluyéndonos a nosotros, despliegan su gloria, pues fueron creadas por Él y para Él. Tú puedes correr lo que quieras, pero no te vas a poder esconder de tu Creador. Y tú puedes querer quitarlo de la sociedad, quitarlo de la creación, quitarlo del mundo. Tú puedes luchar toda tu vida por tratar de borrar en el hombre el conocimiento de Dios y vas a fallar. Porque es que toda la creación, incluyendo al hombre y a la mujer, hablan de la gloria de Dios. Desde el principio, nuestro Dios tuvo un propósito, y ese propósito fue mostrar a Cristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo por eso. El Dios todopoderoso, el Dios tan supremo, nos creó. Y nos creó según su imagen. Ustedes ven personas que cuando conocen a alguien que admiran mucho, empiezan a llorar. Si viene un artista
que les gusta mucho, o un deportista que les gusta mucho, o alguien que estiman demasiado, cuando lo ven ni le pueden hablar porque empiezan a llorar. Y más si saben que esa persona vino ahí por él. Imagínense cómo nosotros debemos sentirnos al escuchar esta verdad de que el Dios Todopoderoso, que no hay nadie, por más grande y más cosas que haya hecho en la tierra, se puede comparar a su poder y a su conocimiento. Que ese Dios fue quien nos creó y nos creó con un propósito. Yo no fui creado sin propósito, yo no fui creado por accidente, yo no vengo del animal, yo vengo de Dios y su imagen está puesta en mí. Y en su plan, ese Dios creador también propuso redimirme, limpiar mi alma, para que yo pueda estar eternamente con Él. Y vino aquí a la tierra y murió por mí, por mis pecados. Increíble, increíble. Al pensar en eso yo no puedo dejar de alabar a Dios. Miserables somos, miserables somos. Y nuestro Dios Todopoderoso tiene un propósito con nosotros. Que Él sea alabado por la eternidad, hermano. Y si tú estás aquí y no conoces al Señor, tú necesitas volver a tu Creador. Porque Él te hizo con el poder de su palabra. Él obró y tiene un propósito para tu vida. Y si estás apartado de Él, eres nada. Porque no vas a poder cumplir tu propósito en esta tierra. El propósito por el cual fuiste creado, que es glorificarle a Él.